Bueno, muchachos, bienvenidos a todos y a todas a la primera sesión del módulo de lenguaje de ciclo 4. Ya recordarles, muchachos, que la clase comienza a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, para que por favor estemos muy atentos. El profesor o el tutor mejor que nos va a acompañar el día de hoy va a ser el profesor Jason Pianda. Entonces, vamos a esperar que él llegue para que podamos comenzar la clase. Por ahora, la idea es que tengamos en cuenta algunas indicaciones importantes que les voy a dar. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Felipe Suárez. Yo soy pues, el encargado de ciclo 4 y ciclo 6. Voy a ser su monitor durante todo este semestre. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Y asimismo, pues, que me vayan conociendo. Yo antes, pues, era el gestor académico de Virtual, algunos ya me conocen, entonces la idea es que, pues, con algunos ya tengo una muy buena comunicación y saben cómo trabajo, pero para los nuevos, entonces, darles la bienvenida y que una vez me conozcan. La idea es que podamos hacer un equipo Buenas tardes. Buenas tardes, con el profesor Jason Pianda y el gestor académico de Virtual, que como ustedes saben es Nicolás Tipán. Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a dar inicio. Entonces, los que vayan llegando, por favor, silencien el micrófono y ahorita en la medida en que vayamos avanzando, les vamos a dar la palabra para que vayamos participando de la clase. Entonces, bueno, entonces como les vuelvo y les repito, nosotros estamos en ciclo 4, octavo y noveno, entonces para que se vayan adaptando. Y bueno, para dar inicio es importante tener en cuenta lo siguiente, muchachos, ¿vale? Y esto tiene que ver con la asistencia. Entonces vamos a explicar más o menos cómo va a funcionar el proceso. Entonces nosotros nos conectamos a través de plataforma, ¿no? Y vamos a ir a esa pestañita que se llama tutorías y nos va a traer a esta plataforma que, como todos saben, se llama Zoom. Bueno, en esta plataforma es muy importante que tengan en cuenta que tienen que colocar su nombre y apellido completo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vale. Entonces, acá yo se lo explico de una manera gráfica y es, aquí en participantes, que ustedes van a poder verlo ahí en su pantalla, vamos a ir ahí a participantes y vamos a dar clic en la pestaña de participantes, es decir, y tienen que buscar yo, aquí, así como les aparece acá, ¿sí? Vamos a buscar, vamos, si yo me coloqué, vamos a ver un ejemplo. Entonces, si yo me coloqué, por ejemplo, Jason Snyder, que está ahí habilitando la cámara. Entonces, Jason Snyder se puso, supongamos, no se puso el nombre correcto. Entonces, se puso Jason Javier. Entonces, no, yo quiero ponerme mi nombre, que es Jason Snyder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Como les estoy explicando. Entonces, voy aquí a la pestaña de más, ¿sí? Y lo que me voy a encontrar es este botoncito que se llama renombrar. ¿Sí? En ese botoncito que se llama renombrar, le voy a dar clic y muy fácil, me va a aparecer esta pestaña, la que aparece acá. ¿Sí? En esa pestaña, lo que nos vamos a encontrar es la oportunidad de colocar nuestro nombre completo. Entonces, si mi nombre completo es Jason Snyder, supongamos, Jason Snyder Rodríguez, entonces coloco Jason Snyder Rodríguez, y ya yo como monitor, pues sé que ustedes asistieron a la primera tutoría, que en este caso, pues es la de lenguaje. Entonces, para que por favor realicemos este proceso mientras va llegando el profesor Jason Pianda del módulo de lenguaje, ¿vale? Entonces, denme un momento, por favor. Estoy escribiendo aquí. Y mientras tanto, por favor, chicos, váyanse cambiando el nombre para que yo sepa quiénes fueron los que asistieron a la sesión del día de hoy. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Oye, no me lo tengo que cambiar, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces cuéntenme cómo van con eso. Yo veo que aquí pues vamos muy bien, todos se han nombrado sin problema.
Listo. Bueno, ya me avisaron, ¿no?, que ya está por llegar el profesor, entonces recordarles, muchachos, hoy vamos a tener pues una sesión muy productiva. Hoy vamos a hablar sobre la cultura y las variaciones lingüísticas. Entonces, recuerden que para para el ciclo 4, lo que tenemos son en nuestras lecciones en plataforma, es algo muy importante, que es partes de un texto uno y redacción de un buen escrito. Dame un momento. Listo, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, recuerden que el día de hoy vamos a tener el tema de la cultura. El profesor Pianda nos va a explicar la cultura y las variaciones lingüísticas de manera que podamos responder esa lección tan importante que tenemos en plataforma, tanto de grado octavo de noveno, es decir, ciclo 4. Para grado octavo vamos a tener que resolver la primera lección, que es partes de un texto 1. Entonces ahí vamos a tener varios recursos importantes que nos van a poder ayudar, ¿vale? Y luego, para noveno, vamos a tener redacción de un buen escrito. Como ustedes pueden ver, pues son dos temas o dos lecciones que van unidos, es decir, que tienen una relación semejante. Entonces es muy importante que pues vayan a través de los recursos que nosotros les vamos a proporcionar, pues resolver esas lecciones que les va a aparecer en plataforma. ¿Vale? Me dicen que el profesor tiene algún problema. Denme un momento, por favor, en línea. Ya va a llegar el profe. Listo, muchachos. Entonces, por aquí, pues saludarlos. Ah, ya llegó el profe, ya llegó el profe Pianda. Entonces, ¿cómo está, profe? Bienvenido a la clase del día de hoy. Tiene problemas. A ver. Profe Pianda, ¿nos escucha? Es que al parecer no lo estamos Ya, escuchando. ahora sí, hola, buenas tardes para todos. Estaba muteado. ¿Cómo están? Bienvenidos y hola, profe Andrés, gracias. Aquí Buenas estamos tardes, listos para profe. empezar. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Bueno, profe, entonces yo ya realicé una explicación muy breve de cómo renombrarse cuando vayamos a iniciar la clase, entonces lo que nos queda pues es iniciar. Entonces, Listo, entonces sin más preámbulo, pues nuevamente darles la bienvenida a este espacio de lenguaje, muchachos, un espacio muy sencillo, muy entretenido, muy dinámico y pues que obviamente eh, nos llevará a entender varias cosas que corresponden a la parte de la lengua, su uso cotidiano, su relación con lo que nosotros somos y como siempre digo al iniciar cada uno de estos módulos, es que empiecen coincidiendo pues que las lenguas finalmente son las que construyen la sociedad en la que nos movemos y los diferentes pueblos trazan su historia y su cultura a través de las lenguas. Entonces, si ustedes son amantes de el inglés, que muchos no lo son, si son amantes del español, pues porque son hispanohablantes, son nativos, ¿cierto? O de igual manera, la lengua en la que ustedes se hayan sentido, digámoslo, atraídos, sea por su sonido, sea por su forma escrita, ¿no? Algunos conocen otras lenguas, el ruso, el portugués, pues sepan que cada una de estas lenguas tiene una historia y una tradición, la cual vamos a ver en este espacio reflejada mucho eh,
tanto desde cómo se compone esta lengua hasta cómo la vemos manifestada en las distintas situaciones en las que vivimos. ¿Listo? Sobra decir que es un espacio al que hay que darle atención, al que hay que ser puntuales, eso, que es el primer día, que hay que en minuticos, pero sobra, creo que ya les habrán comentado toda la situación, ¿no? Por lo demás, espero que lo disfruten. Siempre que tengan una duda, pues no se limiten a preguntar, háganlo sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Y ya, pues sin más preámbulo, entonces arranquemos con nuestro tema de hoy. La idea de hoy es que lleguemos a un concepto o lleguemos a entender un concepto, ¿sí? Un concepto que es clave para nosotros, ¿listo? Un concepto que es muy importante, que lo mencionamos y lo usamos de mil y una formas, lo aplicamos, ¿sí? De muchas maneras. Es un concepto al cual ustedes no me van a decir que no están familiarizados y yo creo que muchos se habrán preguntado ya qué es puntualmente, ¿no? Ese concepto es nada más y nada menos que el de cultura. Y nuestro módulo de hoy va a estar orientado al lenguaje, ¿sí? A la lengua, ¿m? Y cómo funcionan los diferentes contextos culturales. ¿Listo? Muchachos, ¿me confirman? El profesor salió de la sesión. Ahí tenemos el chat, entonces participen, por favor. No sé qué pasó. A mí no me va a pasar en el chat. Listo, listo. Creo que tuvimos un problema. Profe, Jason, no sé si ya. Aló, ¿ya estamos? ¿Volvimos? Sí, ya, profe. ¿Ya Listo, volvimos? continuamos. Bueno, ¿dónde me quedé? Estábamos hablando de que era cultura, ¿cierto? Voy a compartirles otra vez la pantalla. Cuéntenme, muchachos, los que están aquí presentes, las 30 personas que están conectadas, bueno, sin contarnos a nosotros, obviamente. em, ¿Qué será cultura? Cultura. Sin buscarlo, se me olvidó decirles, sin buscarlo en Google. No lo busquen porque no queremos respuestas específicas, así súper. No, ¿qué es cultura? Ya, piénsenlo, ¿qué es cultura? Coméntenos, ¿qué será eso de cultura cuando Listo, hablamos de profe. cultura? Por aquí ya tenemos una participación. La primera que se arriesga pues, a comentarnos qué es cultura es Ana Amador. Entonces le damos la palabra a Ana. Ana, bienvenida y cuéntanos qué será cultura. Buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Para mí, cultura es lo que nos enseñan desde la casa de uno y lo que transmitimos pues después de que salimos de la casa y de cómo pues nos comportamos cada uno por fuera, ya sea, pues yo soy una persona muy servicial, me gusta cuidar el planeta, no voto por decir papeles a la calle, respeto a los mayores, para mí eso es cultura. Bueno, muy bien, Ana, gracias. Vamos a mirar qué sucede con el concepto que Ana nos presenta de cultura, ¿no? Parece que este es un concepto orientado a las normas de convivencia, ¿no? Va hacia allá. ¿Quién más de los que están, de los 30? Vamos a ver cómo sacan esta nota. Esto es la hora de la muerte. Mauricio, veo que creo que es Mauricio que levantó la mano, lo que estoy alcanzando a ver acá. Si no Sí, estoy- Mauricio Castro. Bueno, Mauricio, entonces cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué es cultura? Hola, profe, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Te Sí, escuchamos muy muy bien. bien. Ok. Bueno, pues para mí cultura es un conjunto de cosas que abarcan desde la lengua, el arte, las formas de comportarse y pues, las Ujú. formas de actuar. Esa es como la comprensión que tengo yo de cultura. Muy bien, muy bien. Es un concepto también de cierta forma muy válido. ¿Alguien más tiene algún otro concepto de cultura? ¿Mm? ¿De Por aquí, cultura? muchachos, hay ¿Alguien varios. más Bueno, por ahí? Vamos a ver quién es el que ya tenemos para Mauricio y para
Ana sus respectivos puntos, obviamente, porque su participación es clave. ¿Nadie más? Creo que ya los alcanzamos a abarcar todos. Bueno, que conste. Entonces, ¿alguien por ahí levantó la mano? No, no, ya no. Se arrepintieron, hicieron así, solo la levantaron para estirarse. Bueno, partamos desde el principio y de cierta forma, tanto Ana como Mauricio en sus conceptos tienen razón, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, ¿m? Tienen eh, un cierto sentido muy claro lo que están diciendo, ¿sí? Hay que entender muy bien este concepto para no caer en un error cotidiano, ¿sí? Es más que un error en una interpretación que se hace histórica de ese concepto y la usamos mucho, ¿sí? Yo sé que a ustedes les han dicho, a mí me ha pasado, ¿sí? De una forma o de otra, ay, es que le falta cultura, ¿sí? O le van a decir, es que es muy inculto, o nos dicen, ¿cuál es la otra? Bueno, al contrario, pues sería, usted es una persona, esa es una persona muy culta, ¿cierto? Son los conceptos que se usan, son los adjetivos que nos dicen. eh, y de cierta manera, pues se orientan hacia un concepto de cultura que aparece más o menos en el siglo XVIII. ¿M? Y antes de eso, obviamente, la palabra cultura aparece con los romanos en el latín, em, y era una palabra que se relacionaba hacia el cultivo de la tierra. Ténganlo muy presente. Cultivo de la tierra, cultura, Roma. Y en un momento se hace una metáfora, a lo largo de la historia de esta palabra se hace una metáfora y ya no se dice cultura hacia el cultivo de la tierra, sino que la palabra empieza a aplicarse al cultivo de la especie humana. Cuando decimos cultivo no es que los vamos a poner todos a sembrarlos como si fueran yucas, sino a cultivar ciertos talentos, habilidades y conocimientos que esas personas tienen. ¿M? Si a ustedes les han dicho que son incultos o les falta cultura, quizás es porque, ahora sí llegamos al punto, en el siglo XVIII, más o menos con el romanticismo y toda la transformación que se daba en ese instante, la palabra cultura, ¿m? Empezó a referirse a todo lo que tenía que ver con el conocimiento filosófico, de arte, de religión, ¿m? Puntualmente qué tanto de eso tenía uno como ser humano. ¿M? Y según lo que uno tenía, pues asimismo era culto o cultivado en. ¿M? De ahí es que empezamos a usar eso. Y digamos, si alguien hace algo malo en la calle, por ejemplo, un acto de mala educación, digamos, sería escupir, ¿cierto? Uno escupe en la calle y uno es bien, a veces uno, ¡tum! Su flemón ahí en pleno andén y hay una persona al lado y la persona, uy, pero ¿qué le pasa? ¿Usted no tiene cultura o qué? Desgraciado. Y uno, uy, qué pena, vecino. Entonces, ese punto aboga a otra forma, ¿sí? De esta interpretación, digamos, del concepto de cultura y está ligada a no a las condiciones intelectuales, ¿sí? Como lo mencionábamos ahorita, sino a a la condición de convivencia. ¿M? Convivencia. Entonces, como estas personas que han estudiado filosofía, arte, ciencia, también tenían unas normas de educación, ¿sí? Unas normas muy estrictas, pues se hace esa relación de los modales, de las buenas, del respeto a las normas de convivencia con la palabra cultura o ser culto. ¿M? Es un concepto, digámoslo, errado ya, es decir, que si ustedes tienen en su vocabulario de pronto el decir, ay, no sea inculto, o es que a este man le falta escultura, pues sería errado, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿por qué, profe? Si nos está explicando esto, entonces está mal lo que nos está explicando. Desde la vista antropológica, o sea, desde el punto de vista de los estudios de la cultura, nos vamos más por el lado de la definición que plantea Mauricio. ¿M? Estábamos parados en la definición de Ana, ahora nos paramos en la definición de Mauricio, ¿sí? Esta definición aparece gracias a la antropología, ¿sí? La sociología, también estas corrientes teóricas. Hay un personaje, se me va el apellido ahorita, Taylor, si no estoy mal, es uno de los primeros que se atreve a establecer que la cultura no solamente abarca esos conocimientos de filosofía, ciencia, arte, sino que en realidad abarca todo un sentido social. ¿M? Entonces la palabra cultura, ¡pum!, da un salto, ¿sí?
da un salto y se empieza a entender que cada pueblo, ¿sí? Cada, digámoslo, civilización tiene una propia construcción cultural. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Yo sé que ustedes habrán comido ají, ¿sí? No sé si habrá alguien de México de pronto con nosotros. Si a uno, un mexicano, lo invita a comer ají, definitivamente para uno es una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Es una experiencia totalmente, digámoslo, llevada al límite del picante, tanto a la entrada como a la salida. La verdad es esa, ¿sí? Pero para el mexicano no, para el mexicano no, mira, pruébate este, que este no es muy picante, que no sé qué, y uno, bueno, lo prueba y ahí le quedó la lengua dormida y le quedaron los ojos llorosos. ¿M? Esa construcción gastronómica o esa más bien esa adaptación que tendría un mexicano, por así decirlo, frente a ese consumo del ají en la civilización o en el pueblo mexicano es muy diferente a la que tenemos nosotros. ¿M? Pasará lo mismo con el habla, pasará lo mismo con la vestimenta, pasará lo mismo con la interpretación de la geografía. ¿M? De ahí que se empieza a pensar que la cultura va más allá de simples conocimientos científicos, filosóficos, y debe trascender a una construcción verdaderamente social. Entonces, un poco más acertado, de cierta forma, digámoslo así, sería el concepto de Mauricio, ¿sí? Cultura. Entonces, ahí más o menos vamos entendiendo qué es cultura. Aclaremos unos detalles más. Estamos viendo ahorita, ¿cierto? En pantalla, sí, todos estamos viéndolo. Estamos viendo ahí un compendio aquí de gente, de cosas, de colores, de deportes. Estamos viendo por ahí uno que otro músico, uno que otro artista. Por ahí hay un plato de lechona suelto. Por ahí hay uno de estos bolas de maíz pira dulces, ¿no? Por ahí hay... Esto que ustedes están viendo ahí, muchachos, sería a grandes rasgos un poco de ese concepto nuevo que ahora vamos a adoptar de cultura. Ya no le vamos a decir a una persona que es inculto o que le falta cultura, no, más bien a esa persona le faltaría respeto por las normas ciudadanas, respeto por la convivencia, ¿sí? Y le faltaría respeto por el lugar de la otra persona, ¿sí? Si volvemos al ejemplo de escupir en la calle, ¿sí? Pero no le podríamos decir que es inculto, no le podríamos decir que le falta cultura, porque eso querría decir que él no vive en ningún pueblo, que él no vive, que no habita ningún lugar de la tierra, ¿sí? Que no tiene ninguna costumbre, que no habla una lengua, ¿m? Que no conoce su geografía, el lugar donde vive, que no tiene ninguna religión. ¿M? Entonces, a partir de hoy y hasta el día de su deceso y su partir hacia el más allá, no vamos a usar más la palabra o decirle a la persona, usted es inculto, le falta cultura. Que pudiéramos halagar a una persona diciéndole culto, pues, aunque se hace cotidianamente, ustedes ya podrían sentir que no es como muy acertado, ¿sí? Claro, conoce muchas cosas de nuestra cultura, pero si nos estamos refiriendo a lo intelectual, es decir, que sabe muchas cosas de la parte teórica, filosófica, artística, pues creo que más bien sería decirle usted es una persona muy inteligente, usted es todo un intelectual, oiga, usted sabe bastante, ¿sí? Usted es muy culto, de pronto podríamos caer en ese debate que hay sobre el concepto de cultura. Ténganlo presente. Profe Andrés, ¿hay alguna opinión de pronto? ¿Alguien fue víctima también de ese acoso de que le digan que es inculto o falto de cultura? Muy bien, profe, muy buena explicación sobre ese tema. Sí, frecuentemente pues es un concepto que nosotros hemos confundido permanentemente y pues la idea es que podamos ampliarlo mucho más de cara a que podamos entender qué es eso que nosotros llamamos cultura. Entonces, muchachos, nosotros los invitamos a que participen a través del chat. La idea es que ahí generen sus preguntas y pues la idea es que podamos empezar a construir a partir de ellas, ¿vale? Entonces esperamos que utilicen el chat y puedan hablar por ese medio, ¿vale? Entonces, por ahora no tenemos preguntas, profe. Yo sí tengo una para todos ustedes, muchachos. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Todos son rolos? Escriban en el chat de dónde son, comenten en el chat de dónde son, de qué parte del país son y vamos mirando cositas que nos van a servir también para el día de mañana. No ¿Listo? puedo utilizar el chat, profe. Yo Ana, tampoco, a mí ¿de dónde tampoco me da son? por acá.
Jason, ¿tú de dónde eres? Yo tampoco puedo. Medellín. Jason, de Medellín. Uy, genial, súper. Del Valle del Cauca. Uf, espectacular. Jenny, ¿de dónde eres? Jenny, Jenny Mercedes. Profe, ¿por qué Laura. Así no, va. por ¿De qué no le da dónde uno eres, Jenny? De Bogotá. De Bogotá, listo, súper. Tenemos Valle del Cauca, tenemos Medellín, tenemos Bogotá. Bueno, tomemos esos tres de ejemplo para lo que sigue y lo que los quiero mostrar. Antes de pasar a eso, dejemos claro entonces cómo podríamos englobar el concepto de cultura y que no caigamos en este de pronto dilema otra vez existencial. Entonces, cómo quedó el concepto de cultura? Digamos así, en general, que la cultura van a ser todo ese compendio de productos sociales, es decir, todo lo que como pueblo nosotros generamos y que representan la capacidad que tenemos nosotros de relacionarnos dentro de esa misma sociedad, dentro de esa organización, frente a una situación específica. Ya vamos a explicarlo un poquito más, ¿sí? Esto va a depender del tiempo, de la historia de ese pueblo, de la memoria de ese pueblo y del espacio donde viven, del ambiente geográfico. Eso es muy importante tenerlo presente. Y ahí vamos a entonces aplicar el ejemplo. Las personas del Valle del Cauca, las personas de Medellín, yo en mi caso me pongo ejemplo, yo soy, bueno, tengo ascendencia nariñense, entonces conozco una parte de Nariño, viví algunos años, conozco la gastronomía, conozco algunos sitios, me acuerdo mucho de los paisajes en el tiempo en que viví allá. Saltar de Nariño a Medellín es una cosa totalmente distinta. Además, entre los paisas y los pastusos siempre ha habido una línea de chistes, ¿no? Entonces, el paisa es el avispado, el inteligente, y el pastuso es siempre el bruto, ¿no? Y eso también tiene una explicación histórica, pero no será para esta clase. ¿Listo? Eh, y si vamos al Valle del Cauca, del Valle del Cauca a Nariño, hay una otra cantidad de diferencias muy grandes. Y dentro del mismo Valle del Cauca y dentro del mismo Antioquia, hay otras diferencias dependiendo del pueblo. ¿Se han fijado en todo eso? Eso sería la respuesta, primero, al terreno donde vivimos. Lo voy a poner en Nariño, ustedes me dirán en sus climas cómo funciona. En Nariño hace frío, pero no en todo Nariño. ¿Mm? En Pasto hace frío, en algunos pueblos hace mucho, mucho frío. Entonces toca ruanita, sombrerito, los abuelos, ¿no? Los papás de uno alcanzaron a usar sombrerito, ruanita, pantalones, ¿no? Que la cobija es para el frío, que todo el cuento, ¿cierto? Pero si uno se mueve un poco hacia el Océano Pacífico, pues uno llega a Tumaco, y en Tumaco hace un calor ni el berraco. ¿Mm? En Pasto se come cuy. A ustedes, yo no sé, de pronto ya lo han probado, algunos le hacen el feo, ¿no? Al cuy, em, pues porque es un ratoncito todo lindo y uno se lo come tostado con maíz pira y papas, son deliciosos, pero otra persona no los va a aceptar. Pero en Tumaco, ¿sí? Pues más que todo lo que se consume es la comida, obviamente, de mar. Además que los cuyes, mucho, mucho no hay cuy, porque como es tierra caliente, entonces los cuycitos no viven mucho tiempo allá, y el que llega allá, pues llega allá reseco, entonces no los crían mucho. No crían, en Tumaco no crían cuyes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el Valle del Cauca? El Valle del Cauca, si no estoy mal, es tierra caliente, ¿no? Es un clima entre templado, cálido. Entonces ustedes se preguntarán cómo se vestirán, si se ponen una ruana y se ponen un sombrero. No, obviamente no sucede. ¿Mm? De pronto en Antioquia, como es un sistema montañoso, ¿sí? Si no me falla la ubicación, hay algunas zonas donde se usa también una especie de ruana o poncho, sombrero, ¿cierto? Estamos hablando solamente de la ropa y una parte de la comida. Imagínense los demás cambios que hay, ¿sí? ¿Y de dónde viene todo eso? De una tradición histórica, ¿cierto? Por una razón específica que tendríamos que rastrearla, se come cuy en Nariño. Y por una razón específica, en Antioquia se comen arepas, ¿sí? Esas recetas tienen una tradición histórica y pertenecen a una memoria y responden a un espacio, a una zona. ¿Mm?
Yo me visto así, primero porque me está influyendo la geografía, y yo como esto porque es una herencia cultural, pero también porque es lo que aquí se da, en Boyacá, ¿no? Aquí entonces estaba hablando Freddy, no, ¿quién fue el que dijo que era de Boyacá, dijo alguien, o fui yo que me confundí? No, creo que no había, no era de Bogotá, creo que no, había alguien, sí, no, es que escribieron, ya, sí, Hanna Vanessa, es de Boyacá. Entonces en Boyacá también hay una dieta muy especial, ¿no? Está este cocido boyacense. En Nariño no es que se den mucho los cubios, estos que parecen un gusano, pues los hay, pero no es que se coma así en gran cantidad. Y a mí personalmente no me pasan, como venir a Bogotá a comer changua. Uf, yo me imagino, ustedes me escribirán en el chat si ya han comido changua y si les gustó o les parece en Pasto sí hay habas, por ejemplo, ahora que Hanna la menciona, en Pasto sí hay habas, y claro que en la mayoría de la región andina y la parte, sí, sur y centro y parte norte, ¿no? Hay habas y son deliciosas las habas, ¿sí? En Pasto hay algo que se llaman los oyocos, pero yo no sé aquí cómo les dicen, son unos cositos moraditos que uno puede comerse con huevo, ¿sí? Los oyocos, pero no sé acá cómo les dirán, acá los venden, son moraditos chiquitos, uno los pica, los taja y quedan tajaditas. Mauricio, la changua es rica, ya empezaron con el debate, la changua es lo más rico del mundo. A ver, quién dice que la changua es fea? Vamos a ver por ahí. Mientras tanto, síganme, eso es un debate terrible sobre la changua. Yo personalmente la detesto, no puedo con eso. No puedo con eso. A mí no me gusta la changua, Juan Pablo Pardo. Bien, bien. Juan Pablo está en el equipo anti-changua. A mí, uy, no. No, yo no puedo. Entonces, si se fijan todo esto que estamos hablando que parece tan cotidiano, tan normal, esto es cultura. Eso es cultura. Cultura, de cierta forma, se puede relacionar con identidad, pero hay que tener cuidado con caer en actitudes extremistas frente a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada pueblo tiene su cultura y por lo tanto su diferencia, ¿sí? Y esa diferencia debemos aprender a respetarla, a convivir y a relacionar. Ustedes dirán, no, y ustedes dicen que no, que yo soy así, es que los paisas somos así, y orgullo paisa, papá, y que no sé qué, y entonces yo no me bajo de que... Pero es muy complicado pensar que toda la vida vamos a seguir siendo los mismos paisas, ¿m? Los mismos nariñenses, los mismos bogotanos, por así decirlo. ¿M? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque la cultura como tal tiene unas características que están acá, ¿sí? Total, profe, no me puede gustar la changua. Bien, bien, bien. A mí no me gusta la changua, me gusta la changua es rico, ¿no? Bien, Team Changua. Bien los Team Changua y los felicito por mezclar leche con... Eh, los componentes de la cultura, cuando hablamos de cultura, la tenemos que dividir en aspectos. Aspecto político, aspecto artístico, aspecto gastronómico. Es una forma, es un eufemismo para llamarlo, sí, pero pues se usa. El aspecto político de este pueblo, la organización política también es cultura. La religión también es cultura. Aquí en Colombia tenemos, alguien lo dijo una vez, tenemos una mezcla cultural que no nos hace saber qué es lo que tenemos al fin. Sí, es una frase toda un tanto extraña que le escuché a alguien una vez. Y cuando me la explicó me decía, lo que pasa es que aquí en estos países de América han pasado tantas cosas que nos es difícil de pronto definir una cultura, ¿no? Además que nos invade todo el tiempo una cantidad de información y más ahora que uno no podría decir que tiene una identidad cultural propia. Que somos el país más feliz del mundo y eso es nuestra cultura. Pues feliz aquí no es nadie, sino la propaganda que le hacen al país, pero el resto acá, para decir que somos felices, empezando por la salud, ¿no? Eh, Dicen también, por ejemplo, que es que los colombianos son todos amantes del fútbol. Entonces, no podemos encerrarlos a todos tampoco en esas dinámicas, ¿no? Y esos aspectos, por ejemplo, como la religión, que ya pues han venido cambiando y han venido transformándose, ¿sí? Son la respuesta precisamente a esta invasión que tenemos constantemente de información, pero al mismo tiempo de una libertad que tenemos, ¿sí? Una libertad que es constitucional, ¿no? El reconocimiento de la cultura es algo constitucional, muchachos, a la diversidad cultural. ¿M?
Entonces yo soy negro y yo hago salsa y esa es mi cultura y debe promoverse y fortalecerse. Yo soy nariñense y hago esto, entonces eso es una cosa constitucional, porque hay gente que quiere pasar por encima de las dinámicas que tiene la misma cultura, y eso es muy jodido, ¿sí? Tendrá que ser un grupo muy cerrado, totalmente encasillado y que no deje entrar nada más. De pronto así solamente se conservarían las tradiciones, pero de resto están en un constante cambio. Lo hablamos con la historia, por ejemplo, de la invasión española a tierras americanas, ¿no? Cuando estos españoles llegan a invadir y a destruir y acabar con todo, lo primero que imponen, ¿qué es? La lengua y la religión. Cómo me comunico y a lo que le tengo miedo, ¿no? Entonces, o sea, de cierta forma hay que decirlo así. O sea, un Dios y una lengua en la que todos nos entendamos para que esto no se vuelva un desorden. Entonces lo imponen y ¡pum! Matan una parte muy grande. Se muere obligatoriamente, no porque esté cambiando constantemente, sino porque se muere constantemente, ¿sí? Eh, Pensemos por un momento entonces en todo esto que les estoy hablando, que la cultura entonces tiene una dinámica que viene de una historia, en el caso de Colombia, si uno lo analiza, chao la lengua, chao la religión, cambian, los pueblos se mueren, ¿cierto? Los pueblos indígenas desaparecen, sus lenguas se pierden, no se conservan. La comida va evolucionando, entonces llega comida que de Estados Unidos, llega plato que de aquí, de allá, entonces se enriquece la gastronomía, ¿no? Se conservan las cosas propias como los tamales, por ejemplo, ¿no? Esas comidas en ese empaque, ¿no? Que hay gente que no se imagina que uno puede darle tan buen uso a las hojas y empacar alimento ahí, ¿no? Tamalitos y toda la cuestión. La sopa de menudencias, dice Juan Pablo, uno no se imagina jamás que las menudencias podrían operar como una sopa. En algunos países eso no, eso es para botar, eso no es para consumir, o es para consumir para gente que de verdad está muy, muy mal, pero una sopa de menudencias, y las venden en los asaderos, ¿no? Se hace es un plato, es un buen plato, además, es rico, pero otros países la rechazan. Pero, otro país seguramente va a ver que aquí se hace la sopa de menudencias y va a decir, oiga, yo lo voy a intentar. Se lleva la información. Esto hace que la cultura sea dinámica, ricas las hormigas colinas, culonas, debe ser, ¿no? Eso no, son amargas, son raras. Entonces, sí me hago entender con la dinámica cultural. Fíjense que es muy chévere que ustedes estén hablando de esto, porque eso deja ver la variedad que hay, la variedad cultural. Es decir, que el sentido del gusto, el oído, la vista, los sentidos responden a la cultura que yo tengo. ¿M? Si yo me crié con unos buenos frijoles, si yo me crié con el mondongo, con el cocido, con el cuy, entonces yo lo recibo. Y ustedes han visto, bueno, les voy a mostrar un video. Ah, no, no, mejor no. No, no. Bueno, sí, no, ahorita. La cultura es variable, ya lo he ejemplificado muchas veces, que les quiero mostrar un video, pero es un poquito, para algunas personas es muy fuerte, ¿sí? Es un video de una receta oriental de una rana, ¿sí? Entonces la rana, una de las tradiciones de la cultura, de parte de la cultura oriental, es que la comida siempre esté muy fresca. ¿M? Ese punto de frescura es un punto de exquisitez, es un punto de delicia, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto estos videos de la comida oriental, la comida más de pronto exótica, ¿no? Más rara. Y esta receta que les comento es una rana que está viva, entonces pues le dan la vuelta y le abren la barriga, le hacen un corte muy especial, le sacan la carne, la corta, pican en pedazos y la rana está viva. Está ahí, y está ahí, está muriéndose y la sirven con ensalada y ponen los cuadritos de la carne ahí dentro de la misma barriguita y la rana está ahí y ya, está listo el plato y se lo sirven a uno y la ranita ahí mirando para todos lados y toda agonizante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se comerían algo así? Entonces se los pregunto, ya, ¿ustedes se comerían esta rana así? ¿Sí? ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? Es que les quiero mostrar las imágenes, pero al mismo tiempo tengo que hablarles, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya dicen que no, efectivamente dicen que no, sí, sí. No, y no les muestro la imagen porque se van a sentir, pero por plata sí. Desde que no sea como los murciélagos. No, dicen, no, ya no quiero ver el video. Sí, es bastante, es feo. Pero está en YouTube porque obviamente es una cosa gastronómica, no es algo
Pero para nuestra cultura y la forma en que concebimos, ¿sí?, el mundo, nosotros primero no nos comemos las ranas y segundo, preferimos que el animal muera primero antes de, ¿sí? No concebimos la frescura de esa forma, ¿sí? Pero hay personas en ciertas culturas que lo muy, muy fresco es lo más delicioso, ¿sí? Tanto el punto de ya frescura que se vuelve una casi que excentricidad para nosotros desde nuestra visión, ¿no? Desde nuestra visión ya es excéntrico y hasta aberrante, ¿no? Imaginarse y ya... Les voy a dejar el video al final. Esas son características. La cultura varía tanto desde quien la ve como quien la está viviendo y cuando se unen dos pueblos se cruzan cosas. Y la cultura siempre tiene una serie de patrones, de cambios. Cada pueblo puede ser analizado. Entonces de ahí vienen la sociología, la antropología y demás áreas que puedan, sí, las áreas de las lenguas pueden analizar, hacer estos análisis. La rellena es deliciosa. Tenemos algo exótico que es la rellena. Uf, Mauricio planteó algo bien interesante, ¿no? Dice, Beyond the G, no sé cómo se pronuncia Esther, pero es un plato coreano, son como gusanos, uah, chunchullo, están diciendo acá. La rellena es, a mí no, yo no me puedo meter un pedazo de rellena a la boca. Ah, pero que mantangomelo, no, yo soy muy barrial, pero no he podido, yo veo la rellena, yo no. Mira, y en el El colegio, chunchullo. profe Andrés, ¿usted ha comido rellena? ¿Le gusta la rellena? Sí, me gusta, pero uno en la medida, a propósito de lo que usted decía, profe, uno en la medida que va creciendo, en la medida que va absorbiendo un poco eso de diversas culturas, uno, digamos, yo cuando niño comía mucha rellena, porque era lo que había en el plato, ¿sí? O chanfaina, que es un plato exótico que viene de la parte de los intestinos del ganado, que a casi nadie le gusta. Pero luego me empecé a dar cuenta que, uy, parce, claro, comer rellena y comer chanfaina, a veces en algunos espacios sociales es como, uy, no, este man, ¿qué se va este man? ¿Qué se va, huevón? O comer chunchullo. Entonces, mi paladar como que, uy, no, venga, no comamos esto porque esto de pronto en estos espacios no son tan adecuados. Entonces, vea que a mí me gusta en este momento y me gusta, pero a veces digo como que, uy, parce, podría comer algo mejor porque digamos que tengo la manera. Y eso es Bien, interesante. bien, ajá, muy bien. Fíjense la construcción entonces que se hace, el profe nos plantea la construcción que uno va haciendo porque uno se va alimentando de todo lo que le rodea. De ahí también se recoge que no podríamos decirle a una persona que es inculta, ¿sí? Que es inculta, que le falta cultura, no, porque mal o bien, todo lo que está a nuestro alrededor nos está siempre alimentando y cambiando el discurso. Entonces no es el mismo el profesor que les habla en este momento a los 17 años al que está ahorita. Yo a los 17 años, por ejemplo, hablando de ese cambio discursivo, de cambio de forma de pensamiento, entonces yo era así medio hippie, pues tenía mi saco roto, mis pantalones botacampanas, y yo me tenía aquí mi collarcito, mis gafas redondas negras, mi cabello muy al estilo Beatles. Y pues era muy, muy particular, era mi propia forma de... Pero con el paso de los años, ahorita de pronto alguien me ve y me dice, no, no se parece nada. ¿Sí? A ese muchachito lánguido con los pantalones, con las botas no entubadas como era la tendencia, sino anchas, ¿sí? Y yo venía con un discurso, venía con una idea, obviamente todavía sigo amando mucho, mucho el rock, la música, toda esta cultura de los 60, 70, Europa, Norteamérica, me llama mucho la atención, toda esa psicodelia, ¿no? Pero, pero me adapté en la forma de vestir y como que los diferentes círculos en los que estuve me transformaron y les va a pasar a muchos de ustedes. ¿No? Se acordarán, dirán, uy, no soy lo mismo, ¿no? Entonces así con la ropa ancha, así, todo, ¿no? Y con sus gorras planas y juáquete que les toca ir a un trabajo y los cambian, ¿no? Entonces les ponen corbata, les ponen traje, les ponen zapatos, ¿sí? Y luego ustedes conocen a esta persona que les gusta, entonces esa pertenece a un círculo diferente dentro de esa misma cultura, entonces ustedes se transforman en su vestir, aprenden otras cosas y se transformaron. ¿Listo? Ahí está entonces, muchachos, ese ejemplo amplísimo de la dinámica de la cultura, lo variable que es,
Y todo esto puede ser analizado. Hay gente que se dedica a estudiar esto porque estos estudios permiten entender cómo los pueblos van avanzando, qué los detiene y también, antes de pasar a la última fase prácticamente ya, llévense esta frase que es muy importante y les va a ayudar a entender muchísimo. La cultura es un instrumento por medio del cual el individuo se adapta a su situación total y además lo provee de medios de expresión creadora. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, que la cultura, ¿sí?, se adapta al tiempo y al espacio, como lo habíamos hablado, ¿sí?, pero además le permite crear a la humanidad, le permite crear a esas personas. De ahí que aparezcan los carnavales, de ahí que aparezca el folclore, de ahí que aparezcan las tradiciones, el arte, ¿sí? No es simplemente algo que a mí me ponen, algo que a mí me van enseñando conforme voy avanzando, sino es algo que yo también tomo y puedo aportar y transformar. Yo puedo ser un transformador de discursos, ¿sí? De prácticas culturales. Entonces yo voy entendiendo con el tiempo, por ejemplo, que matar animales es malo, digámoslo, ¿sí?, en un ejemplo. Entonces yo en mi pueblo les digo, no vamos a consumir más animales. Y empiezo a ser una especie de ente transformador de la cultura y eso se va a heredar y se va a heredar y se va a heredar. Algunos pueblos como este pueblo, que a veces le falta tanta memoria, pues deja que sus habitantes no avancen en sus discursos, sino que los sigan replicando y sigamos cayendo en situaciones un tanto lamentables para nosotros como colombianos, ¿no? Como el tema de la violencia, la corrupción, ¿m? El adorar entes políticos corruptos, ¿no? Toda esta cuestión tiene mucho que ver con esa idea, por ejemplo, de la memoria y la herencia que tenemos y cómo la recibimos, sin mencionar todo el impacto social, económico y político, todos esos factores. Esto es una masa que vamos a ir soltando de a poquitos. Ahora la pregunta, yo creo que esto ni hay que preguntar lo que ustedes ya lo están, ya los vi algunos escribiendo, ya los vi y los escuché, los que alcanzamos a escucharlos los escuché. ¿Todas las personas hablamos de la misma forma? ¿Nos expresamos igual en todos los espacios? Nuestra forma de hablar depende de nuestro núcleo familiar. Esa sí es una buena pregunta para este caso, creo yo. Nuestra forma de hablar depende de nuestro núcleo familiar. Yo, yo creería que sí. Vamos a ver qué dice el pueblo aquí, que dicen sí, 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 dicen, sí. Nos expresamos depende de lo que necesitemos. Bueno, bien, Jason, ya vamos a ver qué pasa. Depende de la situación. Todas las personas, o, B, I, V, I, O. Nuestra forma de hablar depende de nuestro núcleo familiar. Yo tengo una persona muy cercana a mí que dice nadie, nadie, y le digo nadie. Nadie vino a la reunión, nadie estuvo acá y se dice nadie. Nadie, nadie, nadie. Y yo, pero ¿por qué dice nadie? Claro, fui un invitado a la casa, me senté en la mesa con la familia. Pero es que nadie me pasa la ensalada, dijo la señora. Y yo, ajá, aquí está la respuesta, ¿no? Sí, muy bien, Hanna, yo no le hablaría a mi suegra como le hablo a mis amigos, ¿no? Entonces, no llega ya todo de pronto así bien, bien barrial, ¿no? Y uno no le puede decir a la suegra parcera o manita, a menos de que le tenga mucha confianza, ¿no? No, no le va a decir esas cosas. ¿Qué se dice la nea? Buena mi perro. Al suegro, ¿no? Buena mi perro. No, no, no. No, don José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, sí, señor. ¿Usted cómo se siente el día de hoy? No, señor, muchas gracias, ya almorcé. Y ustedes tienen mucha hambre, ¿no? Sí, Juan Pablo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquí para joderle la niña? Tal? No, no llega así, nunca lo hace. Muy bien, ya se han respondido a la suegra. ¿Qué te tomas y tan, suegrita? Partamos desde el principio conceptos claves para que tengan presente jerga, el concepto de jerga, ¿sí? En el concepto, aquí dicen PAM, muy bien, Ana, muy bien, ¿cierto? Jerga, ¿qué será la jerga? La jerga es ese conjunto lexical, es ese lexicón que usamos en diferentes espacios, sea profesionales o sea de grupos sociales específicos. ¿Qué quiero decir? Un poco relacionado a lo que ustedes decían, no es lo mismo la jerga que ustedes tienen con sus amigos, parce, la farra, la vaca, que chimba, ¿sí? O el uso inmediato de la palabra gonorrea, ¿no? Y hay que usarla,
sí, me van a dañar la clase, pero pues es parte del vocabulario, se tiene que usar la palabra gonorrea. Entonces, no, todo es una gonorrea, ¿no? ¿Qué gonorrea? Ya se va a acabar la clase. No, esto es mucha gonorrea. Ah, uy, qué gonorrea, ¿no? Todo, ¿sí? Eso es parte del léxico, del dialecto, más bien del dialecto nacional. Ya lo vamos a ver. Eh, pero dependiendo de la situación va a tomar un carácter y un sentido diferente. Si un doctor está hablando y dice, no, es que usted se contagió de gonorrea, bueno, pues en este momento el doctor está aplicando ese sentido o está incluyendo dentro de su jerga médica el uso de esa palabra, pero refiriéndose a la enfermedad venérea, ¿no? Los mecánicos, ustedes habrán ido con su papá a arreglar el carro o ustedes tendrán carro y conocen o no conocen, ¿no? Tendrán moto también, ¿no? Entonces, no, es que el carro se le dañó el cigüeñal. Mire, ¿qué? El cigüeñal se le dañó y toca bajarle las válvulas y que no sé qué, y toca que el radiador y que no sé, y la transmisión y el carburador y la jerga del mecánico es esa. Y si el mecánico va y le dice a otro mecánico, es que este tiene un problema en el cigüeñal y toca el ah, listo, sí, bajémoslo entonces. ¿Mm? Nosotros no lo podemos entender, excepto a menos de que ustedes tengan ese conocimiento. Lo mismo los médicos. Si los metemos a ustedes en una sala de cirugía a corazón abierto y ustedes se ponen de ayudantes del médico, el médico no les va a decir, páseme el coroto ese que está ahí. No, no, coroto es algo que nosotros diríamos cotidianamente. Páseme el coroto ahí para destaparla. ¿Sí? Pero en la jerga médica no le van a decir eso. ¿Listo? Entonces, eso es la primera fase de lo que nos queda, de lo que hemos venido hablando, ¿sí? De lo que seguiremos dialogando. Esto es un proceso muy interesante. Hemos llegado a la primera parte y la primera parte, pues, ay no, mentiras, tengo que decirles algo antes de que se vayan. Sería muy interesante que averiguaran esto para la próxima sesión, o sea, para mañana. Una averiguación chiquita, no es una tarea. Ay, profe, ¿cuál es la tarea? No es tarea. Averígüenlo. Modismo, ¿sí? Modismo. Estas las vamos a desarrollar un poquito. Chévere que traigan modismos, chévere que traigan modismos y ay, se me fue la palabra. Modismos y refranes. Refranes. ¿Cuál será la diferencia entre un modismo y un refrán? ¿Listo? Échenle cabeza qué será un modismo. El video de la rana. El pueblo quiere, los muchachos quieren, el video de la rana. Bueno, se les voy a dejar en enlace, pero todo. Esta es la última reflexión que hacemos en la primera parte de nuestro tema de cultura. Todo, muchachos, se hace desde la visión cultural y del respeto a la diversidad. Si ustedes van a viajar, no van a ser tan bolas de llegar allá y, uy, qué asco esto, no. Eso es una construcción cultural y merece respeto. ¿Mm? Es lo mismo que hacen los norteamericanos cuando dicen que es que todos los colombianos cargan coca en los bolsillos. ¿Sí? Sería muy similar la falta de cierta forma de respeto, de entender que hay una diversidad y que si bien hay cosas que no son favorables en la imagen, no los podemos encerrar a todos. Obviamente no todo el mundo allá almuerza con una rana viva, ¿sí? Ni tampoco yo puedo llegar allá a señalar y a decir, ay, pero es que usted, ¿por qué se come la rana? No, ¿sí? Ay, ¿usted por qué hace eso? Porque es tan malo, pobrecita la rana. Cuando yo llego acá y mato un marrano y hago, ¿sí? Ay, pero es que es diferente. No es diferente, ¿sí? Es una construcción cultural. Listo, muchachos, tengan muy presente eso. A partir de este momento hagan esa visión desde esa perspectiva, porque como la cultura es todo eso que envuelve a un pueblo y eso tiene una historia, eso el hecho de preparar la rana así, eso es una técnica, eso es un arte prácticamente. Entonces yo no le puedo pasar por encima. Y ahí es cuando pecamos nosotros y empezamos a discriminar a la gente y a sentirnos superiores. ¿Listo? Ahí les va el enlace entonces del video de la rana para que vayan el Leaf Frog Sashimi, se llama la receta. Vean la receta de sashimi, hay muchas otras recetas, pero véanlas desde esa perspectiva, ¿listo? Véanlas desde esa perspectiva. Si bien nos sorprende, hay que entender que eso tiene una historia de un pueblo completo. Por una razón específica se hizo esa receta en el paso de generaciones y generaciones. Hablaremos de la parte lingüística, que alcanzamos ya a entrar un poquito ahí, ya ustedes están dándome palabras muy bien, en nuestra siguiente sesión del día de mañana. Qué chévere leerlos, me encanta que escriban tanto, me encanta que estén siempre ayudándonos aquí con el profe Andrés a tener más ideas, esos comentarios que son de la clase, ¿no? Ayudan mucho.
Profe Andrés, no sé si tú tengas alguna aclaración más que decir. Ya vi el video. Bueno, profe, gracias. Se nos pasó muy rápido esta clase, estuvo muy entretenida y eso pues se construye no solamente con lo que nos enseña el profesor, sino obviamente con las participaciones que ustedes están realizando. Entonces, no siendo más, chicos, yo creo que demos por terminado la primera tutoría de esta semana. No olviden que mañana nos vemos a la misma hora y el video está ahí para que lo vean y no olviden que no tienen que comer mientras lo ven, Ajá. ¿vale? Yo también lo voy a ver, entonces mañana lo comentamos un poco y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, muchachos, nos vemos.